Muy buenas a todos, mi nombre es Juan Andrés Montenegro y junto a mi grupo conformado por Fabio Manuel y Laura Sofía Castro vamos a explicar el concepto de fibra óptica. Para entenderlo es importante tener en cuenta tres principios claves, los cuales serían la refracción, la reflexión y la reflexión interna total. Por un lado, la reflexión es el cambio de movimiento de la onda que ocurre en un mismo medio de propagación cuando éste se choca, de modo que va a producir un ángulo incidente antes del choque y un ángulo reflejado después del choque, de modo que θ1 va a ser el incidente, θ2 va a ser el reflejado y estos van a ser exactamente iguales. Para comprobar que esto se cumple, podemos hacerlo de formas, uno por medio de semejanza de triángulos o la otra forma sería describiendo la trayectoria del rayo, de modo que vamos a encontrar el tiempo mínimo que le toma a este rayo realizar este recorrido. Para hacer eso vamos a tener en cuenta que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, de modo que el tiempo va a ser igual a la distancia sobre la velocidad. Y la velocidad con la que se mueve esa onda va a ser la velocidad de la luz, de modo que se va a representar con la letra C. Si se dan cuenta, antes de la suma sería la trayectoria antes del choque, después de la suma va a ser la trayectoria después del choque. Y para encontrar pues, el tiempo mínimo que le toma este rayo de luz hacer ese recorrido, pues aplicamos la primera derivada, despejamos y nos da que seno de θ1 es igual a seno de θ2, de forma que aplicando el coseno a ambos lados nos va a dar que θ1 es igual a θ2. Por otro lado, la refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección si este cambia de medio de propagación. Por lo cual, eso genera que haya también un cambio en la velocidad. Ese fenómeno está regido por la ley de Snell, el cual nos introduce un nuevo término llamado índice de refracción. Este nos indica cómo la velocidad de la luz varía cuando se pasa por un medio. Para comprobar que la ley de Snell, que sería n1 seno θ1 es igual a n2 seno θ2, em, vamos a tener en cuenta ahora que en nuestra fórmula la V1 va a ser la velocidad antes del choque y V2 va a ser la velocidad después de que cambie medio de propagación. De forma que utilizamos la fórmula de índice de refracción que sería n es igual a c sobre v, de forma que despejamos v y haciendo los cálculos correspondientes nos da que n1 va a ser igual, n1 por seno θ1 va a ser igual a n2 por seno θ2. Con esos dos conceptos se debe tener en cuenta que la fibra óptica utiliza rayos de luz para la transmisión de datos, de modo que este rayo de luz debe pasar de un extremo del cable al otro. Para conseguir esto es necesario que haya una reflexión interna total. De esa forma hay que tener en cuenta que el medio por el cual se debe mover el rayo de luz tiene que tener un índice de refracción mucho mayor al índice de refracción de afuera. También es importante que el- el rayo de luz cu- rebase el ángulo crítico para que haya una reflexión interna total de la luz. Muy buenas tardes. A continuación procederé a explicar un ejemplo de aplicación, el cual es la espectroscopía. La espectroscopía se encarga de estudiar la interacción entre la radiación electromagnética y la materia. A continuación, en la imagen mostrada en pantalla tenemos el espectro atómico, asociado al neón, argón y criptón. Dicho espectro funciona como la huella digital de cada átomo. Pero, ¿qué son los espectros de emisión y absorción? Bueno, nosotros tenemos fuente de luz como pueden ser los bombillos, los cuales generan un espectro continuo. Sin embargo, en los gases no ocurre esto. Por ejemplo, si se calienta un gas, este gas emitirá determinadas longitudes de onda, lo cual produce un espectro como el que se muestra en pantalla. Por consiguiente, también se tiene un espectro de absorción, que se obtiene, por ejemplo, si se tiene una luz blanca o espectro continuo que se hace pasar a través del gas frío, el cual absorberá determinadas longitudes de onda, dando como resultado el espectro de absorción. Por otra parte, tenemos las gráficas asociadas a estos, las cuales grafican la intensidad en función de la longitud de onda. Pero ahora, ¿por qué es importante la fibra óptica? Bueno, nosotros solemos tener, o es muy común tener montajes como el que se muestra en pantalla, en la cual se tiene una lámpara, donde la lámpara se tiene un gas, el cual al calentarse generará su espectro de emisión asociado. De modo que dicha información querrá pasarse a un espectroscopio, donde se procederá a realizar el análisis de datos. Pero para poder llevar esa información del montaje experimental al espectroscopio, se utiliza la fibra óptica debido a que esta nos permite transportar ondas electromagnéticas al mismo tiempo que nos permite disminuir la interferencia externa y pérdidas.
También tenemos nosotros un ejemplo muy específico donde podemos ver la aplicación de la fibra óptica en espectroscopía, el cual es en astronomía, donde nuestro objetivo es mirar o hallar la composición de las estrellas. Es decir, nosotros tenemos una estrella con una atmósfera y la atmósfera está compuesta de determinados elementos. A través de la espectroscopía podemos determinar dichos elementos, donde los espectros atómicos serán registrados mediante los instrumentos de medición, los cuales se utilizarán los cables de fibra óptica para llevar esas imágenes a los instrumentos donde se realizarán los análisis de datos. Muchísimas gracias por la atención prestada. La fibra óptica se aplica en nuestra vida cotidiana permitiendo el funcionamiento que hoy conocemos del Internet, televisión por cable, redes de computadoras, dispositivos clínicos, iluminación y decoraciones, inspecciones mecánicas, aplicaciones militares y espaciales y en la industria y automotriz. Por ejemplo, en medicina, la fibroscopía es una exploración endoscópica utilizada sobre todo en otorrinolaringología. Para ella se emplea un instrumento de fibra óptica flexible conectado a una fuente de luz fría, a una cámara y a un monitor que permite la exploración directa de cavidades del organismo. Esto permite realizar diagnósticos más precisos y según la zona a explorar, la técnica recibe un nombre concreto. Por ejemplo, la exploración nasal con fibroscopía se denomina nasofibroscopía. De la misma manera, las fibras se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que por su flexibilidad los conductores ópticos pueden agruparse formando cables. Las fibras usadas en este campo son de plástico o de vidrio, y algunas veces de los dos tipos. Por la baja atenuación que tienen las fibras de vidrio son utilizadas en medios interurbanos. Además, permiten enviar gran cantidad de datos a una gran distancia con velocidades similares a las del radio y superiores a las de un cable convencional. Son el medio de transmisión por excelencia al ser inmune a las interferencias electromagnéticas y también se utilizan para redes locales donde se necesita aprovechar las ventajas de la fibra óptica por sobre otros medios de transmisión. Finalmente, acá pueden encontrar las referencias que utilizamos en la realización de este video. Muchas gracias.